Bienvenidos a IDGTV y a este webinar titulado Big Data, mitos y realidades. Los datos masivos o el Big Data, como se le está dando a conocer, son un tema de debate hoy en día en las empresas. Por una parte, existen opiniones que no quieren perderse de la explotación de datos y los beneficios que esto les va a reportar. Por el otro, están los escépticos que dudan de tales beneficios. Y mientras tanto, están los administradores de TI que tienen que lidiar con la integración de los datos, con el almacenamiento, con el procesamiento de todos estos datos. Para ahondar en estas realidades que se están viviendo actualmente, contamos en nuestro plató con Carlos Clerencia, director de alianzas para el sur de Europa de Intel. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Hola, Arantxa, buenos días. Gracias a vosotros. Y con Antonino Albarrán, director de tecnología de Intel. Buenos días, Arantxa. Gracias a ambos por estar aquí en IDGTV. Antes de dar paso a nuestro coloquio, comentar a nuestra audiencia que pueden trasladar sus preguntas a nuestros ponentes a través de la plataforma, donde también podrán encontrar documentación para descargar y comentar en redes sociales con el hashtag IDGTV. Aquellos usuarios más activos durante este webinar podrán optar a un tablet de latitud 10 con tecnología de Intel. Y un poco vamos a entrar en materia y un poco quiero que me contéis qué es lo que está pasando en el mercado, por qué hay tanto ruido en torno al Big Data. Bueno, yo creo que esto está evolucionando a una velocidad rapidísima. Si vemos, por ejemplo, la Internet, pensamos en todo lo que ha pasado, pero sin embargo los expertos dicen que estamos solo al principio. Si la Internet fuera una película, estaríamos solo en los créditos iniciales, anunciando a los protagonistas, con lo cual todo está por pasar. Y sin embargo, lo que está pasando ahora es casi increíble, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí unos datos de qué pasa en un minuto de Internet, que se ven 6 millones de visitas a Facebook, 277.000 logins, 2 millones de búsquedas en Google, 1,3 millones de vídeos vistos en YouTube en un solo minuto, y seguro que estos datos ya están desactualizados según los estoy contando. Con lo cual lo que tenemos es un aluvión de datos sin precedentes. Estamos asediados por los datos. Se genera en cada 2 días se genera en información el equivalente desde el principio de la humanidad hasta el año 2003. Ahora cada 2 días estamos generando ese volumen de datos. Estamos hablando de casi 2 zettabytes de datos creados al año. El zettabyte es un número muy grande. Cuando teníamos los petabytes, después los exabytes, el zettabyte es lo que va después. Después llegaremos a los yottabytes, que todavía no hemos llegado, pero ya hemos inventado la palabrita que lo define. Con lo cual estamos generando muchísimos datos que en muchos casos se almacenan, en otros no, y queda la duda de qué hacer con esos datos que se están generando. En cuanto a lo que está pasando en el mundo de Internet y los servidores, pues bueno, tuvimos primero la Internet de las cosas, es decir, la Internet no solo ya de personas, sino muchas máquinas conectadas a Internet. Se habla de que el año 2015 habrá 15 billones o 15.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Algunos con un humano detrás, pero muchos de ellos directamente conectados y interactuando entre ellos, de máquina a máquina. Lo segundo que está pasando, y también es una tendencia de hace unos años, es el cloud. El cloud, todo el mundo está hablando de los servicios en la nube, la prestación de servicios a través de Internet, es otra de las grandes tendencias. Y casi como evolución de estos, o como tercera tendencia de lo que todo el mundo está hablando ahora, es el Big Data o los datos masivos traducidos al castellano, que es pues uno de los temas candentes ahora mismo en el mundo. Todo el mundo habla de Big Data, aunque como veremos a lo largo de la charla de hoy, muchas cosas no están claras todavía alrededor del Big Data. Yo creo que además se ha producido un fenómeno muy interesante, y es que el coste de la infraestructura se está reduciendo dramáticamente, la capacidad de prestaciones que tenemos aumenta de manera dramática también, y los datos también. Entonces alguien se plantea, cada año se está duplicando la cantidad de datos existentes en el mercado. ¿Puedo hacer algo con ellos? Viendo el coste de la infraestructura y la capacidad de ejecución que tenemos, es posible hacer algo con ellos. Y yo creo que esto está creando el momento alrededor de los datos masivos, el análisis de datos masivos o Big Data, como se conoce. Pero ¿sabemos realmente lo que es Big Data? Porque no hay ninguna definición proporcionada por un organismo estandarizador. Vamos a ver un poco qué es lo que opina la industria de lo que es Big Data, y para eso vamos a contactar con varios representantes de lo que es el mercado tecnológico en español, que ellos nos van a dar su visión de lo que es el Big Data. Y en primer lugar vamos a conectar con Santiago Madruga, Country Manager de Red Hat para Iberia. Hola Santiago, muchas gracias por estar en IDGTV. Un placer a vosotros. ¿Qué definición de Big Data manejáis desde Red Hat? Bueno, Big Data es la explosión de todo tipo de datos que se está produciendo en la sociedad actual y que requieren ser almacenados, gestionados, controlados con seguridad, garantizando su accesibilidad. Son todo tipo de datos como los historiales médicos de la gente, las fotos que todos sacamos con el móvil ahora cada 2x3,
los vídeos incluso de las operaciones médicas que se están haciendo, el dato de que queda registrado cuando paso por una puerta en la oficina. Hay una explosión de datos que en la sociedad actual está ocurriendo, y empresas como Red Hat y como Intel pues trabajan para dar soluciones tecnológicas al almacenamiento de esta cantidad enorme de datos, pero de una manera con calidad empresarial, con seguridad, con escalabilidad, y que las aplicaciones y el software que tienen que hacer uso de estos datos para poder analizarlos y para poder ponerlos en uso práctico, pues puedan acceder y explotar esos datos, ¿no? Eso es lo que para nosotros es Big Data. Gracias, Santiago, por haber estado en este webinar. Damos paso ahora a Javier Salcedo, director de producto de Arsys. Buenos días, Arantxa, encantado de estar con vosotros. ¿Y qué definición de Big Data maneja Arsys? Saliéndome un poco de las definiciones convencionales, el Big Data es un conjunto de tecnologías, hardware y software que permiten a las empresas procesar la información de una forma mucho más ágil, económica y flexible. Mucho más económica porque evitamos los modelos anteriores de fuertes inversiones en hardware y software y modelos tipo Data Warehouse y Data Mining, y pasamos a modelos de pago por uso muy basados en las soluciones en la nube. Mucho más rápida y ágil porque los proyectos que las empresas tenían de varios meses de duración para obtener información de negocio ahora se transforman en pequeñas iniciativas de varias semanas, de días o incluso de algunas pocas horas de duración. Y esta es la gran aportación que nos proporciona el Big Data. Es capaz de hacer las cosas mucho más rápido que antes y de obtener información válida para el negocio. Gracias, Javier, por habernos dado vuestra opinión. Encantado. Damos paso ahora. Tenemos ahora con nosotros a Jesús Pintado, responsable de marketing de plataformas de aplicaciones de Microsoft. Hola, Jesús, muchas gracias por estar en IDGTV y por participar en este webinar. Hola, Arantxa, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Desde Microsoft, ¿qué es Big Data? Bueno, para empezar, podremos decir que el mundo de los datos está cambiando. Que los datos que se manejan son de cada vez mayor tamaño y complejidad, y esto plantea un reto a las aplicaciones o a los sistemas tradicionales de gestión de datos. Estamos hablando de vídeos, estamos hablando de posts en YouTube, en Facebook, estamos hablando de fotos en Flickr, la lista de la compra, un montón de datos de distintas formas y tamaños, en términos de billones que se almacenan cada día y hay que gestionar. Y esto plantea un reto a las organizaciones. Las organizaciones necesitan gestionar este tipo de datos que son cada vez más complejos y más diferentes. Y en esto es en lo que ayuda Big Data. Básicamente Big Data es algo que ayuda a solucionar uno de los problemas de negocio a los que se enfrentan las organizaciones, que es a extraer valor de estos datos que cada vez son más complejos, grandes y diferentes. Gracias, Jesús. Y nuestra última conexión es con IDC, concretamente con Rafael Echaerandio, director de Consultoría e Investigación de IDC España. Hola, Rafael. Hola. ¿Cómo definís desde IDC el Big Data? Bueno, es un nuevo conjunto de tecnologías, arquitecturas, soluciones que permiten extraer valor de forma muy económica, de forma muy barata, de grandes cantidades de información, de distintas fuentes, que proceden de distintos sitios, que tienen distintas estructuras, pueden ser datos digitales o digitalizados o no, y que además lo hacen de forma muy rápida a alta velocidad. Muchas gracias, Rafael, por esta opinión. Muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a las a las 4 empresas que han participado en esta definición de lo que es el Big Data. ¿Qué os ha parecido a vosotros estas definiciones que nos han estado dando? ¿Coinciden con la visión que tiene Intel? Sí, en realidad, si analizas un poco las diferentes definiciones, como decías tú, no hay ningún estándar que lo autentifique como la definición estándar de Big Data, pero todos tienen una aproximación bastante cercana, ¿no? Es decir, una gran cantidad de datos, una gran capacidad de análisis,
una presentación de resultados y una toma de decisiones muy rápida. Y todo esto a un coste razonable. Digamos que ese podría ser un resumen analítico de lo que sería la definición de Big Data. Si nuestra audiencia tiene alguna pregunta, y seguramente se hayan formado ellos también una opinión de lo que es el Big Data, pueden hacérsela a nuestros ponentes a través de la plataforma. Les recordamos que también tienen documentación donde andar en esta definición del Big Data que cada uno está dando. Y bueno, pues comentar en Twitter con el hashtag IDGTV. Antonino, ¿ibas a aportarnos algo? Sí, voy a también? Comentarte que si preguntas a 10 personas distintas, probablemente obtenemos 10 definiciones distintas, o 12 incluso. También habrá gente que está muy a favor y que lo está apoyando y ve los beneficios y directamente lo ha tomado como bandera, y encontraremos mucha otra gente que provoca la reacción justo contraria, muy escépticos, pensando que bueno, es otra moda que pasará y que realmente no le ven ninguna ventaja, y pondrán muchas pegas. Lo que vamos a intentar a lo largo del día de hoy es intentar pues desmitificar algunas de esas cosas que ponen esos detractores en contra del Big Data. Pues como estabas comentando, hemos titulado este webinar Big Data, mitos y realidades. Os voy a decir algunas afirmaciones de las que corren por el mercado y vosotros me decís si es un mito, una realidad y qué es lo que pensáis. Big Data es algo nuevo. Bueno, la definición de Big Data es nueva en el sentido de que antes no se hablaba de ello. Sin embargo, si no analizamos, como decía Carlos, ese análisis de datos para obtener resultados es algo que se lleva haciendo desde hace bastantes años. Lo llamamos Business Analytics o minería de datos en castellano, tener grandes cantidades de datos e intentar sacar algún valor oculto, a ver qué información hay oculta en esos datos. Sin embargo, el Big Data sí que es distinto de esa minería tradicional. Por un lado, por el tipo de datos. Antes teníamos datos estructurados, ahora tenemos todo tipo de datos. Antes lo teníamos en una base de datos, ahora podemos utilizar cualquier tipo de dato para analizarlo. También ha cambiado mucho la velocidad con que se generan esos datos. Es decir, antes el análisis lo hacíamos prácticamente por la noche y teníamos los resultados al día siguiente. Ahora, como decía también Carlos, tenemos que tener el resultado lo antes posible. Y además, el valor que pretendemos sacar de esos datos va a ser distinto. Antes teníamos una serie de información, no sabíamos muy bien el valor, ahora tenemos mucha más información, con lo cual el valor que podemos sacar a priori es mucho mayor. Yo aportaría ahí un par de ejemplos para ilustrar el tema. Las aerolíneas, el análisis de rutas y la optimización de trayectos, pues algo que llevan haciendo desde que nacieron las aerolíneas. ¿Qué ocurre ahora? Pues que se pueden mezclar tipos de datos diferentes, pues por ejemplo datos turísticos de promoción turística de algún país, y predecir de una manera más anticipada esa demanda, no solo utilizar los datos estadísticos que tengo, sino proyectar un poco más allá con un tipo de datos diferente, ¿no? El análisis de riesgo y fraude por la parte de las entidades financieras es otra cosa que también se lleva haciendo mucho tiempo y que de nuevo con un nuevo concepto de Big Data, de introducir nuevos datos, se puede enriquecer mucho. La siguiente afirmación es: Big Data es cuestión de volumen. Bueno, eso su propio nombre lo dice, Big Data son grandes datos, parece ser que es necesario tener muchos datos para poder hacer un Big Data. Y bueno, ese va a ser el caso la mayoría de las ocasiones, vamos a tener muchos volúmenes de datos, ya lo decía al principio, todo lo que se está generando es casi imparable, pero no es necesario, es decir, puede haber empresas que tengan volúmenes de datos muy pequeños, pero que puedan sacar mucho valor, que sean críticos para ellos, que puedan sacar mucho valor de ellos. Por otro lado, el volumen de los datos, parece que el mayor problema es conseguir hacer una base de datos muy grande, y no solo el volumen. El volumen es un factor, pero hay otros dos factores muy importantes. Es la variedad, es decir, los datos van a ser muy dispersos, vamos a tener vídeo, vamos a tener audio, vamos a tener emails, vamos a tener posts de Facebook, vamos a tener comentarios en Twitter, es decir, podemos tener cualquier tipo de datos como entrada a este proceso de Big Data. Y por otro lado, el tercer factor es la velocidad. Es decir, nosotros tenemos muchos datos muy variados, sino que además están generando una velocidad inmensa. No es como antes que iban cayendo poco a poco este goteo de datos, ahora prácticamente cada minuto pues se duplica la información que tenemos. Con lo cual el volumen de datos que va a tener que manejar la empresa va a ser muy grande, pero también muy variado y muy rápido en cuanto a su crecimiento. Sí, yo como un ejemplo pondría, por ejemplo, el análisis de epidemias que se hace en base a las búsquedas de Google. Esto es algo que era impensable hace unos años. Ahora eres capaz de cruzar esa información de qué se está buscando en Google, si se está buscando temas relacionados con la gripe, con el paracetamol, etcétera, y puedes tener un índice de epidemia en función de las búsquedas que se producen en cada zona del planeta. Es algo realmente interesante. Nos dicen también, Big Data está relacionado con las redes sociales.
Sí, pero no solamente. Es decir, pensamos Big Data y bueno, yo he empezado mi presentación así, hablando de Facebook, hablando de YouTube, hablando de Twitter, de todo lo que se está generando ahí. Y es verdad que muchos de esos datos que vamos a querer analizar van a venir de las redes sociales. Pero la mayoría de los datos probablemente no vengan de ahí, sino que vengan generados por máquinas. Es decir, vengan de sensores, de cámaras de vídeo automáticas. Las máquinas son las que van a generar el mayor volumen de datos que vamos a querer analizar. Con lo cual, al final vamos a tener una mezcla de datos generados por redes sociales, datos generados por máquinas, por sensores o por otro tipo de máquinas, y también datos tradicionales, es decir, todos los datos en las bases de datos típicas que teníamos hasta ahora, no quiere decir que haya que tirarlos, sino que esos datos se añadirán también a nuestro análisis de Big Data. Sí, según las estadísticas, el 90% de los datos que se generan son generados por las personas. Es decir, en las redes sociales tiene una parte, un componente muy importante ahí, pero como decía Antonino, podemos fijarnos en otro tipo de datos para hacer ese tipo de análisis. Un ejemplo puede ser el mantenimiento de los motores de un avión, ¿no? Tradicionalmente se hace una estadística y cada no sé cuántas horas se hace una revisión. Si somos capaces de incorporar sensores en el avión que miden las vibraciones, la temperatura, las alteraciones que tiene que soportar ese motor, somos capaces de predecir el mantenimiento de una manera mucho más efectiva. También se dice que los datos masivos equivalen a Hadoop. ¿Qué opináis de esto? Bueno, Hadoop es uno de los grandes protagonistas de este mercado porque ha sido nuevo, ¿no? Vas a hablar con personas y dices, voy a hacer un proyecto de Big Data y se pone a estudiar Hadoop. Es un componente, primero, Hadoop no es un producto, es un framework, no sé cómo traducirlo al castellano, es un entorno de desarrollo a partir del cual tú puedes hacer ese análisis, pero requiere bastante trabajo. Por otro lado, todas las herramientas tradicionales de minería de datos siguen siendo válidas, es decir, las bases de datos estructuradas y todos los productos que había, tanto para extracción de datos, análisis de datos y visualización de datos, pueden seguir siendo válidos. Y además, aparte de Hadoop, hay un montón de herramientas que están surgiendo casi como setas, herramientas muy pequeñas que te permiten solucionar determinados problemas, muchas de ellas con nombres y logos muy curiosos, como tú bien sabes. Sí, de hecho toda la industria está buscando oportunidades hoy en día que es tan necesario, y la ola de Big Data viene y las empresas están intentando aprovecharla. Entonces toda la industria está volcada en encontrar un hueco en esta parte del mercado. Big Data requiere grandes inversiones. No sé. Bueno, ahí depende mucho de lo que quieras conseguir. Es decir, si eres una gran empresa que maneja grandes volúmenes de datos, pues seguramente tendrás que hacer una inversión en hacer todo ese análisis de datos. Pero esto es aplicable a casi cualquier entorno. Es decir, un pequeño comercio que quiera rentabilizar un poco los datos que tiene de sus clientes puede hacer un análisis de Big Data. Hay soluciones en la nube, como Software as a Service, un servicio relativamente de poco coste que te permite obtener un valor interesante de los datos que tienes. Yo creo que aquí el factor importante es tener muy claro qué es lo que quieres conseguir. No ponerte a hacer análisis de datos porque es la moda, sino decir, tengo un objetivo concreto, quiero sacar este valor concreto de este análisis y dedicarte a ello con los datos que tengas. No necesitas hacer una gran inversión. Además, comparado con lo que teníamos antes, el cambio es bastante grande. Si pensamos en los grandes proyectos que había antes de Data Warehouse, se hacían grandes bases de datos, proyectos muy largos, que para cuando empezaban a dar valor, prácticamente los datos ya estaban obsoletos. Muchos de esos proyectos de Data Warehouse no han dado el retorno de la inversión requerido por el coste inicial. En los proyectos de Big Data, la inversión inicial ya por definición tiene que ser mucho menor. Se trata en muchos casos de software libre, el hardware se puede empezar con muy poco hardware escalando a medida que sea necesario, e incluso el esfuerzo necesario para empezar a andar, un proyecto de estos, sobre todo si tienes el asesoramiento adecuado, puede ser mucho menor tiempo y mucho más barato. Ya hemos hecho mención, pero también se dice que Big Data no es una mera cuestión de datos. Habéis hablado ya un poquito de ello. Sí, realmente no se trata solo de tener los datos, sino de lo que vas a conseguir con ellos. Es decir, no solo por tener muchos datos tengo algo valioso, tengo que tener la variedad de datos adecuada para hacer mi análisis. Es decir, aquí la calidad de los datos que tengo, los datos que entran son los datos que van a salir. Entonces, si la calidad de los datos que entran no es buena, la salida nunca puede ser buena, ¿vale? Entonces, hay que concentrarse en la calidad y en la variedad de los datos y sobre todo en la velocidad de análisis. Es un factor muy importante, porque si tengo datos, hago un análisis, por ejemplo, de consumo eléctrico y dentro de 2 días sé el consumo eléctrico que tuve ayer, pues me vale de poco, no puedo hacer mi canalización de energía adecuadamente. Entonces aquí es importante no solo los datos, sino la velocidad con que hago el análisis y la toma de decisiones. Por ejemplo, una compañía eléctrica que he puesto, se puede analizar
4 terabytes de información en 55 milisegundos, lo cual quiere decir que puedo tener todo el suministro de una ciudad perfectamente controlado en tiempo real. Sí, además hay muchos datos que ya estaban ahí y que ahora empiezan a ser utilizados. Por ejemplo, había datos de observaciones espaciales en observatorios que estaban ahí, se habían ido guardando y nadie había empezado a usarlos. Hay ahora un proyecto social en el cual se han tenido acceso a esos datos, se han empezado a cruzar y han empezado a tener información y observaciones distintas a partir de esos datos que ya estaban ahí, que se habían prácticamente descartado porque ya no se iban a volver a utilizar, y que todas estas nuevas herramientas permiten retomarlos, recuperarlos y empezar a sacar información, a hacer un proyecto nuevo a partir de algo que en teoría estaba ya obsoleto. Sí, esa es otra polémica que hay en la calle. ¿Qué hacemos con los datos? Es decir, los recojo, los analizo. Después, ¿qué hago con ellos? ¿Los tiro porque ya los he usado o los guardo por si sale otro proyecto interesante, ¿no? Es una polémica. Yo creo que con el coste de almacenamiento que tenemos hoy en día, almacenarlos no suele resultar demasiado caro y siempre se puede encontrar una segunda oportunidad para sacar algún provecho. Sí, incluso hay muchos datos guardados pues, por empresas o por gobiernos que bueno, no los ponen a disposición del público, y ¿por qué no? Hay muchos proyectos, mucha gente que estaría interesado en hacer proyectos, en muchos casos para ONGs o sin ánimo de lucro, pero para poder obtener información de esos datos que de otra forma estarían guardados en una cinta y que nadie los utilizaría. En relación con esto que acabáis de comentar, otra afirmación: los datos masivos son útiles para todos. Pues sí, seguro que si pensamos en Big Data, con este concepto grande, ya pensamos Big Data, Big Empresa, y no es para mí porque esto lo utilizarán las grandes empresas, los gobiernos o las grandes compañías que generan muchos datos, pues tipo Google, Microsoft, etcétera. No es así, realmente cualquier empresa se puede, y de todos los tamaños, se puede beneficiar de esta nueva tendencia. Si tenemos unos datos y tenemos las herramientas adecuadas, ¿por qué no vamos a intentar extraer información que nos pueda servir para nuestro negocio? Al final no hacemos esto porque esté de moda o porque sí, sino lo vamos a hacer porque se va a obtener un resultado, un valor de este análisis. De hecho, hay ejemplos de empresas pequeñas o relativamente pequeñas que hacen un gran uso de los datos. Por ejemplo, los equipos de Fórmula 1 suelen ser equipos pequeñitos, tienen empresas satélites haciendo diferentes cosas y son todas relativamente pequeñas, pero el análisis de datos y la toma de captura de datos en tiempo real es algo que es realmente beneficioso para ellos, ¿no? Poníamos antes el caso de una pyme que a través de las redes sociales es capaz de captar el interés que tienen los clientes en un determinado tema y sacar un servicio adecuado para ellos, ¿no? O sea, ahí se pueden encontrar diferentes ángulos donde cualquiera puede tener, si tiene un objetivo claro lo que quiere conseguir, puede tener un uso provechoso del Big Data. Imagínate una pequeña tienda online, por ejemplo, que guarda todos los mails de sus clientes, pues puede, cuando hay un nuevo producto, por ejemplo un nuevo ordenador, puede buscar qué clientes en el pasado han estado interesados en ese producto y hacerles un mail indirectamente anunciando ese nuevo producto, de una forma bastante sencilla. Y resulta difícil cuantificar el retorno de la inversión. Es pregunta que yo os hago y afirmación que también se escucha. Sí, a veces te embarcas en un proyecto porque tienes que hacerlo y a veces tienes un objetivo muy claro que quieres conseguir. En cualquiera de los dos casos no está muy claro que vayas a conseguir porque los datos están ahí, haces un análisis y bueno, pues puede que salga algo, puede que no, ¿no? Un ejemplo muy típico es el tema de Smart Cities. Está de moda, todo el mundo quiere hacer análisis de los datos que hay. Seguramente se puede mejorar la recogida de basuras, el tráfico, el suministro eléctrico, se pueden mejorar muchos aspectos, pero yo creo que nadie es capaz de predecir hasta dónde se va a poder mejorar con la inversión que estás haciendo, con lo cual calcular el ROI yo creo que es complicado. Sí, además sobre todo para las grandes empresas, porque al final una vez que convences al departamento IT de hacer un proyecto de este tipo hay que demostrar que merece la pena y muchas veces es difícil, es decir, tiene un coste inicial, tienes que entrenar a tu gente, tienes que comprar determinadas herramientas con la promesa de que probablemente vas a obtener un beneficio y que a priori muchas veces no lo sabes. Sin embargo, la realidad nos demuestra que la mayoría de los casos está siendo así, es decir, las empresas que están empezando a hacer esto o están obteniendo muy rápidamente beneficios o están descubriendo cosas que antes no sabían y que al final pues vamos a tener ese retorno de la inversión, aunque a priori, como decíamos antes, es difícil de demostrar, no hay que creérselo. Sí, el ejemplo que ponía antes de mantenimiento de los motores de los aviones, el cálculo del ROI se puede hacer muy fácil. A priori, saber qué ROI vas a obtener es la parte difícil, ¿no? O sea, si eres capaz de reducir el coste de mantenimiento en un 20%, eres capaz de calcular el ROI.
Sí. Lo que no sabe es si va a ser un 20, un 10 o un 5. Otro ejemplo típico es el análisis de fraudes. En las compañías bancarias están intentando analizar todos los datos que tienen para ver qué tipo de concatenación de datos puede llevar a un posible fraude, ¿no? O detectar fraudes antes de los que pasen. ¿Cuántos vamos a detectar? Pues es muy difícil saber. Probablemente con que se detecten unos pocos ya compense el proyecto, pero a priori no lo vamos a saber. Parece ser, o todos tenemos esa idea de que sí que va a merecer la pena, aunque no tengamos los datos a priori. Y una última afirmación, los datos masivos requieren habilidades diferentes. Bueno, esto sí, hay muchos productos que son nuevos y es un mundo que todos estamos aprendiendo. Es decir, antes hablamos de que sí que es realmente algo nuevo el Big Data. Las herramientas, aunque se utilizan muchas las herramientas, hay un poco ese mito de que hay que tirar todo lo que había porque no valían. Bueno, realmente las herramientas que había, todas las bases de datos y herramientas de análisis y extracción de datos y de presentación siguen valiendo. Por otro lado, han salido un montón de nuevas herramientas que requieren nuevas capacidades. Según un estudio McKinsey, para el año 2019 harán falta unos 190.000 expertos en Big Data para analizar en las empresas todo este aluvión de datos que estamos generando, con lo cual las empresas tendrán que formarse y tendrán que aprender estas nuevas metodologías que sí que son un poco distintas a lo que teníamos hasta ahora. Bueno, por ejemplo, el estudio del genoma. Yo creo que Big Data aquí aplica de lleno. Es decir, estamos hablando de que con las tecnologías existentes hoy en día se puede reducir el tiempo de análisis de unos 30 días a 3 horas, es el estudio que tenemos, del estudio de 4 millones de proteínas en 7 horas. Entonces, esto es algo que cambia un poco el paradigma, ¿no? El estudio del genoma, pues normalmente tienes científicos allí y ahora vas a necesitar pues una tropa de informáticos bastante interesante formadas en nuevas tecnologías. Con lo cual es importante que la gente se forme, se informe de los proyectos que hay en marcha, de las tecnologías que hay en marcha y formar un departamento multidisciplinar que sea capaz de manejarlo. Muy bien, pues Antonino, ¿quieres añadir algo a este respecto? Bueno, pues vamos a dar un poco, hemos estado viendo esas afirmaciones que se hacen en el mercado de lo que es el Big Data. Vamos a ver ahora cuáles son las inquietudes, si os parece, de nuestra audiencia, a quien recuerdo que se pueden enviar las preguntas a través de la plataforma y comentar en Twitter con el hashtag IDGTV. Y nos dicen, vuestras tecnologías están integradas en otros productos. ¿Qué alianzas tenéis en la industria para abordar el Big Data y cómo participáis? Bien, pues nosotros somos una empresa de tecnología. Yo creo que si preguntas a cualquier empresa ahora mismo, todos tienen un papel en Big Data porque todos estamos intentando asumir ese papel. Por la parte de Intel, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos alianzas con fabricantes de hardware y de software y también tenemos nuestros propios elementos que aportamos. Por un lado, nuestros servidores. Para todo esto hace falta capacidad de computación, entonces seguimos desarrollando CPUs, los procesadores Intel Xeon, para poder afrontar ese desarrollo y hacerlo de una forma más rápida. Tenemos también discos de estado sólido que van a permitir hacer un almacenamiento más flexible y más rápido de esos grandes volúmenes de datos. Tarjetas de red 10 gigabits es algo que estamos empujando bastante porque en todo este análisis es un análisis distribuido y la latencia de la red es muy importante. Pues sin entrar en detalles técnicos, por ejemplo, nuestras tarjetas permiten escribir directamente los datos en la caché del procesador, con lo cual la latencia va a ser mucho menor y la transferencia de datos más rápida. Y finalmente también estamos trabajando en la parte del software, tanto colaborando con otras empresas en la optimización de productos, como en algunos casos sacando nuestros propios productos, como tenemos una distribución de Hadoop que es nuestra, que hemos sacado desde Intel. Con esto lo que conseguimos es reducir el tiempo. Por ponerte un ejemplo, tengo aquí un ejemplo para ordenar 1 terabyte de datos, algo que antes tardaba 4 horas, con todas estas mejoras, añadiendo nuevos procesadores, discos de estado sólido, tarjetas de 10 gigabit y la distribución de Intel de Hadoop, podemos reducirlos de 4 horas a 7 minutos. Así que, como veis, es una reducción de tiempo muy grande en eso que hablaba antes Carlos, de tener los datos rápidos. No me vale tenerlos dentro de 4 horas, los quiero tener lo más rápido posible. Pues en eso estamos invirtiendo, en conseguir que estos nuevos productos vayan de la forma más óptima en nuestro hardware y que los usuarios al final se beneficien de una mayor facilidad de uso y una mayor rapidez en el análisis de los datos. En cuanto a nuestras relaciones con la industria, pues es la tradicional de siempre, ¿no? Nosotros proveemos tecnología, estamos metiendo cada vez más tecnología, alguna de ella, como decía Antonino, muy específica, que tiene un beneficio muy importante en este tema de Big Data, y lo que hacemos es posicionar esa tecnología con los fabricantes que sean capaces de reconocerla, de utilizarla y de implementarla en sus productos.
La siguiente pregunta que nos hacen dice: se han visto muchos ejemplos de aplicación del Big Data. Incluso se podría llegar a deducir si una mujer está o no embarazada analizando sus datos y diseñar una campaña de venta para ella. En ciertos casos, ¿no creéis que se inmiscuye el Big Data en la privacidad del usuario? Sí, puede llegar a ser percibido como intrusivo. Entiendo que la legislación existente en los países está controlando el derecho del usuario a su privacidad. Nosotros en algún caso entramos a hacer análisis, por ejemplo, análisis facial, pero de manera anónima, es decir, no entramos a analizar lo que es la persona en sí, sino simplemente damos el perfil, si es hombre, mujer, niño, niña, en cartelería digital, por ejemplo, para hacer análisis de audiencia. Entonces, yo entiendo que las empresas que estén implementando este tipo de análisis tienen que respetar la legislación vigente de la privacidad de las personas, pero sí puede ser percibido como una intrusión hasta cierta medida. Bastantes preguntas acerca de este tema, pero pasamos a otra. ¿Os aplicáis Big Data en Intel? Pues sí, lo usamos bastante extensamente. Intel es una de las compañías que genera muchos datos. Imagínate una fábrica nuestra con todas esas máquinas, todos esos sensores, el análisis del aire, el análisis de todo lo que pasa. Además, nuestra fabricación es un proceso muy complejo y muy delicado. Cualquier fallo, cualquier pequeña cosa puede hacer que toda la fabricación salga mal. Con lo cual, utilizamos Big Data en nuestras fábricas para poder analizar toda esa ingente cantidad de datos que generan los sensores y también los operarios que están allí, para poder detectar posibles causas de error y para poder mejorar los volúmenes de fabricación y minimizar la tasa de errores. Otro ejemplo interesante es el tema de McAfee. McAfee es una compañía de Intel. Todo el análisis de ataques que se hace está centralizado, de tal manera que somos capaces de recoger en tiempo real todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, centralizar, hacer un análisis de si es un ataque puntual, si es algo que se está extendiendo más, y tener una reacción rápida ante cualquier eventualidad que ocurra en la red. Nos dicen, habéis hablado de que Hadoop no es la única herramienta para Big Data, pero Intel ha desarrollado una distribución propia que tú has mencionado. ¿En qué se diferencia del original? ¿Qué es lo que aportáis? Bueno, realmente Hadoop es un proyecto de software libre y es de libre distribución, cualquiera puede utilizarlo. Sin embargo, vemos que en algunas partes, además Hadoop no es un solo producto, es un montón de bloques que cada uno hace una cosa. Lo que hemos hecho nosotros es sacar una distribución, es decir, un conjunto de todos esos bloques e intentando facilitar el uso. O sea, una de las premisas ha sido intentar, si coges el Hadoop original tienes que saber bastante y hacer bastantes truquillos hasta que lo puedes tener en marcha y obteniendo resultados. Hemos intentado facilitar eso, desarrollar algunas herramientas para que sea más fácil gestionarlo y ponerlo en marcha. Y por otro lado también hemos optimizado. Hemos hecho algunas optimizaciones de software que funcionaba, lo hemos optimizado a nuestros servidores para obtener esas mejoras hasta en un 50% menos de tiempo que te comentaba antes con nuestra distribución. Hay como 200 parámetros configurables dentro de Hadoop, entonces hacer el fine tuning o el ajuste fino de esos parámetros para optimizar el rendimiento de la plataforma nos da unos resultados excelentes. Cualquier persona que quiera saber más información, la dirección es hadoop.intel.com, te puedes conectar, puedes bajarte una distribución de prueba y puedes evaluarla. Muy bien, pues Carlos Antonino, se nos acaba el tiempo. Tenemos muchas más preguntas que las haremos llegar por correo electrónico para que podáis contestarlas. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en IDGTV, por haber compartido este tiempo. Gracias, Arancha. Y también muchas gracias a nuestra audiencia por haber participado con nosotros en este webinar, que muy pronto podrán ver bajo demanda. También, cuando esté disponible bajo demanda, podrán tener acceso a un documento resumen de todo lo que hemos estado hablando hoy. Y bueno, pues no olviden seguirnos también en redes sociales para conocer otras convocatorias. Muchas gracias por haber estado ahí.